¿sí? El sombrero de charro, vaya. El sombrero de charro que representa muchas cosas. Pero ¿por qué no hablar del sombrero calentano, por ejemplo, de la costa, de la tierra caliente de Guerrero, Estado de México, Michoacán? ¿No? ¿Por qué no hablar del sombrero yucateco, por ejemplo? ¿Por qué no hablar del sombrero nordestiano en el norte de México? El sombrero vaquero, que también es muy mexicano, ¿no? Del sombrero veracruzano. ¿Por qué tiene que ser el sombrero del charro? A ver. O sea, si vamos a hablar de nacionalismos, hablemos bien de nacionalismos. Integremos realmente que sea un nacionalismo integrador, no que sea un nacionalismo mediático o un nacionalismo de Estado. Ya te nombré dos. Tequila, sombrero de charro, que viene de un nacionalismo priista, vertical, ¿sí? Que puso, estos van a ser mis valores. El tercer valor, la Virgen de Guadalupe. Uf, Dios mío. La Virgen de Guadalupe, un valor arraigado prácticamente desde 1500, en el siglo XVI, para hablar más claramente. ¿Sí? 400 años de la Virgen de Guadalupe más. Interesante hablar del tema, ¿no? Interesante porque, pues igual el valor de la Virgen de Guadalupe es absolutista, vertical, es eclesiástico, es un valor católico muy arraigado en este país, ¿no? Es el segundo país más católico más poblado del mundo después de Brasil. No. Pero pues como la Virgen de Guadalupe está la Virgen de Zapopan, la Generala, ¿no? Está la Virgen del Perpetuo Socorro, está la Virgen de la Cruz, está la Virgen del Mar, ¿no? En fin, y que son vírgenes regionales que tampoco han trascendido por un problema de Estado. Hay un problema de Estado y hay un problema eclesiástico, completamente vertical. Entonces, no hemos aprendido a integrarnos muchos Méxicos, que ese es el verdadero nacionalismo. Hablar de los muchos Méxicos que hay integrándolos, ¿sí? En una sola parte que nos identifica a todos como mexicanos, pero con un arraigo perfectamente regional, y que lo regional sea reconocido por el Estado y por la sociedad en general. Ya te dije 3. Y va el cuarto valor, que tiene que ver con el deporte. ¿Sí? Las Chivas. Un equipo absolutamente mexicano. Hay 3 valores de los cuales te estoy hablando, son originarios del estado de Jalisco: tequila, sombrero de charro y las Chivas. ¿Son valores integradores? Sí, son valores integradores. ¿Por qué? ¿Por qué Jalisco? ¿Por qué Jalisco se asume como la mexicanidad? ¿Y dónde está Michoacán? ¿Dónde está Tlaxcala? ¿Dónde está Morelos? ¿Dónde está Sonora? ¿Dónde está Baja California? ¿Dónde está Yucatán? ¿Dónde está Campeche? ¿Dónde está Chiapas? ¿Sí? Y bueno, claro, esto viene, te repito, porque la verticalidad del Estado obligó a entender estos valores como mexicanos, porque es lo único que somos capaces de exportar como mexicanos. Esto tiene una razón de ser con el alemanismo, el estado prácticamente de guerra que vivía el mundo, en donde México aprovecha una industria cinematográfica, aprovecha una industria cultural, con gran penetración en Sudamérica, con gran penetración en los Estados Unidos, incluso en Europa, ¿sí? Incluso en Filipinas se consumía muchísimo cine mexicano y se logró que estos valores penetraran. ¿Pero qué estamos exportando? Machismo, violencia de género, ¿sí? Violencia. Eso es lo que estamos exportando. Ese es el valor del mexicano. ¿Cómo nos ven los demás países? ¿No nos ven con un zarape, dormidos en un nopal y con un sombrero grandote ahí, ¿no? Puesto? Que es un estereotipo del mexicano, creado por el propio Estado mexicano y la verticalidad.
y que el Estado mexicano no ha sido capaz de atender a lo largo de la historia los otros Méxicos. ¿Sí? Y lo vimos ahora recientemente, el año pasado, en los Juegos Panamericanos, en donde Jalisco se asumió como todo México. En donde fue muy chistoso ver Jalisco es México y México es Jalisco en los Juegos Panamericanos. La cuna de la mexicanidad. Ah, muy bien, qué bueno, está bien, perfecto. ¿Y los demás? ¿Dónde está el otro México? Solamente que Jalisco, Guadalajara no fue capaz de integrar al resto del país a los Juegos Panamericanos. No tuvieron una estrategia de comunicación integradora de los Juegos Panamericanos. Por lo tanto, solo se asumieron de Guadalajara, no fueron los Juegos Panamericanos de México, cuando debieron haber sido, ¿no? ¿Dónde está esa integración de la cual estamos hablando? Entonces, bueno, vamos viendo cuáles son nuestros valores, ¿no? Bueno, comentabas ahorita del cine mexicano. Todos te preguntamos, ¿qué representa para ti el cine de oro mexicano? Específicamente las películas de Pedro Infante y Jorge Negrete. Eso, machismo, violencia de género, violencia, verticalidad, autoritarismo. ¿Esos son los valores que queremos para México? Son valores completamente de un Estado vertidos en el cine mexicano, de un Estado absolutista. De un Estado priista, cuya bota teníamos aquí en el cuello, ¿sí? Conservador, completamente religioso, ¿no? Absolutamente religioso. Fíjate que son dos tipos de autoridad que curiosamente han hecho de México el país que es hoy, metido en la sumisión. Tanto religión como el Estado. Ojo, los dos grandes aliados de generación de pobreza, de la poca educación que tenemos, ¿sí? Y de todos estos valores que no nos han permitido una integración total. Esto es bien interesante porque justamente tanto religión como Estado han contribuido grandemente al subdesarrollo de México. Pero absolutamente, absolutamente. Y eso, Jorge Negrete, Pedro Infante, Javier Solís, José Alfredo Jiménez y todos esos grandes actores y actrices del cine mexicano que representaban a la gran familia mexicana. Pobre, jodida, vertical, sumisa, católica. Qué terrible, ¿no? ¿Dónde está la democracia? Tuvo que venir un cineasta español en aquella época, ¿no? Que hizo esta gran película mexicana, ¿cómo se llama? Los Olvidados, Luis Buñuel. Tuvo que venir el director del acorazado Potiomkin, ruso, Lichtenstein, Que vive a México. y que vive a México, a enseñarnos lo que realmente representaba otro tipo de valores en México. Luis Buñuel con Los Olvidados, un México urbano, un México aplastado, un México conmovido por la pobreza. ¿Sí? Lichtenstein con una visión muda, si tú quieres, de lo que es México, pero con una visión precisa y exacta de lo que representaba en ese momento la opresión de un campesinado mexicano, ¿no? Terrible. Y alguna otra película por ahí buena que hubo en esos términos, pero en general el cine mexicano representa eso. Dime si realmente hoy podemos estar orgullosos de ese cine. Yo no, por supuesto que yo no. ¿Sí? El Pedro Infante el macho, el Pedro Infante violento, el Jorge Negrete macho, el Jorge Negrete violento, asesino. ¿Eso es México? ¿Ese es el México que queremos? ¿Ese es el México del cual hablamos y estamos orgullosos, nuestros grandes actores, nuestro cine de oro? Con una falta absoluta y una ausencia de democracia en ciertos temas. Terrible, ¿no? Hoy por lo menos el cine se ha democratizado, el cine mexicano. No sé lo que vamos. Y esa es tu opinión del cine de oro mexicano. ¿Y del cine mexicano actual?
Me parece que se empieza a democratizar. Hay una cosa bien interesante en eso, ¿no? Hoy, y vamos a pasar poco a poco a esta situación de valores, a esta situación donde un poquito vemos otras cosas de la globalidad que ya empieza a influir en México, que a México le ha costado insertarse un poco en la globalidad. Pero hoy el cine es mucho más democrático, mucho más horizontal, con temas mucho más liberalizadores, mucho más liberales, ¿no? Sí hay temas violentos, por supuesto, pero la manera de abordarlos es diferente. La manera de entender una cosmogonía y una cosmovisión mucho más pensada, mucho más reflexiva, mucho más de construcción de hechos sociales y de lo que puede representar para México, ¿no? Finalmente, el cine es reflejo de un país, como el deporte es reflejo de un país, ¿sí? Hoy hay muchas películas sobre narcotráfico, pero también hay muchas películas que están tocando temas de género desde otro punto de vista, temas jurídicos desde otro punto de vista, temas relacionados al Estado desde otro punto de vista, ¿sí? Que son crítico-constructivos de un país que está, a pesar de todo, en proceso, ¿no? En este proceso quizá ya no de un laberinto de la soledad, como diría Octavio Paz, ¿no? Ya no es tan laberíntico ni está tan solo, pero sí todavía tratando de salir de este México que está atrapado por su pasado. Incluso la antropología mexicana es terrible, ¿no? O sea, si hablamos en términos también de cine asociado con todo esto, el tema de la antropología mexicana es una vergüenza, porque toda la antropología mexicana se inserta en el estudio de los indígenas, en el estudio de este orgullo indigenista que tenemos y que pues seguimos jodiendo a los indígenas de una manera terrible, procaz, obscena, ¿no? La antropología, que es una ciencia que realmente puede ayudar al desarrollo del mundo y que le ha ayudado, ¿sí? Y sin embargo la antropología mexicana sigue obsesionada por sus indígenas cuando hay muchos temas que tocar, como la antropología urbana, como la propia religión, como otro tipo como la antropología política, antropología del deporte, ¿no? Antropología industrial de las empresas, en fin, ¿no? Esa es parte de un poco de la obsesión de México por no querer salir de sus cosas, ¿no? Hablábamos de los estereotipos cuando mencionamos el cine de oro mexicano. Para ti, entonces, el estereotipo del charro, ¿qué representa? Nada, es una vergüenza. Es una vergüenza para el país representar al charro. ¿Es parte de la cultura? Sí, por supuesto. Por supuesto, por supuesto. La cultura, ojalá alguien me diga, cuál es la definición de cultura. ¿No? Alguien me diga. Derrida, Boas, Manilovsky, Herodoto, Homero, Aristóteles. Hay que alguien me diga qué es cultura. Pero realmente el charro mexicano es una vergüenza. Es una vergüenza por lo estereotipado que es. No es una vergüenza en su origen. El charro mexicano tiene su origen es salmantino, Salamanca. Ahí se hacen los charros. Y luego vienen a la Nueva Galicia, que era el territorio de lo que hoy representa Jalisco, Zacatecas, Colima, Nayarit, Durango, ¿no? La Nueva Galicia, y se instalan acá y bueno, llegan desde Salamanca y así nace el charro mexicano, ¿no? Un poco este aspecto campirano, que es parte de la construcción cultural de este país, que es parte del sincretismo de este país, pero lo que representa en términos de la cultura mexicana es una vergüenza, ¿no? Porque lo representan como un tipo desasiado, como un tipo poco inteligente, como un tipo medio salvaje, macho, violento,